¿Qué tal? Hoy hablaremos del libro Del buen salvaje al buen revolucionario, autoría de Carlos Rangel. Más específicamente nos centraremos en el capítulo número 3 de este libro, titulado Héroes y Traidores. Este capítulo es clave porque Carlos Rangel aquí analiza cómo en América Latina y especialmente en Venezuela la historia se ha contado como una especie de épica moral, héroes absolutos contra traidores absolutos. Rangel sostiene que esta visión polarizada no solo simplifica la realidad, sino que ha moldeado la idiosincrasia del venezolano, reforzando mitos que nos mantienen atrapados en el subdesarrollo. En este capítulo, Rangel explica que los líderes de la independencia y las figuras revolucionarias son presentadas como héroes sin defectos. Por ejemplo, Simón Bolívar, convertido en el libertador absoluto, un símbolo nacional de pureza moral y sacrificio. Pero Bolívar también fue un político pragmático con errores y contradicciones. Sin embargo, la narrativa oficial lo convierte en un mito intocable. Esto genera un modelo imposible de alcanzar, el héroe perfecto que todo lo puede. Aquí surge la primera pregunta. ¿Qué pasa cuando una sociedad se acostumbra a esperar héroes en lugar de solo ciudadanos responsables? La otra cara de la moneda es la figura del traidor. Por ejemplo, Francisco de Miranda, precursor de la independencia, es recordado por su rendición en 1812 como símbolo de traición. Otro ejemplo también es José Tomás Boves, líder de las masas populares, reducido a villano bárbaro sin matices. Rangel critica que esta visión convierte la historia en una lucha entre el bien y el mal, eliminando la complejidad de los procesos sociales. El resultado es una cultura que divide y simplifica, incapaz de reconocer la diversidad de intereses y motivaciones. Asimismo, el capítulo nos ayuda a entender por qué la idiosincrasia del venezolano está marcada por la búsqueda constante de héroes y condena de traidores. El héroe es visto como un salvador y el traidor es el culpable de todos los males. El ciudadano común queda simplemente relegado sin asumir responsabilidad propia. Un ejemplo cotidiano es que cuando algo falla en la política o en la economía buscamos culpables externos, el traidor, el imperio, en lugar de reconocer nuestras propias responsabilidades. Esto explica muy bien por qué seguimos esperando líderes providenciales y por qué nos cuesta tanto construir instituciones sólidas. La crítica central de Rangel es que esta narrativa heroica y polarizada ha servido para justificar fracasos internos. En lugar de reconocer problemas como corrupción, debilidad institucional o falta de innovación, preferimos pensar que todo se debe a la traición de unos pocos o a la intervención de potencias extranjeras. Así, el mito de héroes y traidores se convierte en una excusa cultural que perpetúa el subdesarrollo. Rangel nos invita a comparar. En países como Corea del Sur o como Singapur, la historia se interpreta de manera pragmática, se reconocen errores, se valoran las instituciones y se apuesta por el trabajo colectivo. En cambio, en Venezuela seguimos atrapados en la épica de héroes y traidores. Esto explica por qué nuestra política está tan marcada por el culto a la personalidad y por discursos que dividen a la sociedad entre patriotas y enemigos. ¿Qué pasaría si nuestra historia se contara reconociendo errores y aciertos, en lugar de dividir tanto entre héroes y traidores? A pesar de que este libro fue publicado en 1976, la idea central de este capítulo número 3 sigue vigente el día de hoy. En la política venezolana contemporánea, los líderes aún se presentan como héroes que luchan contra traidores internos o enemigos externos. La narrativa no ha cambiado, seguimos buscando salvadores y culpando a otros por nuestros problemas. ¿Qué ejemplo más claro que tantos discursos recientes que dividen el país entre pueblo y oligarquía, patriotas y vendepatria, chavistas y escuálidos? La lógica es la misma que describe Rangel: héroes y traidores sin espacio para la complejidad. Es importante resaltar también que este mito no está solo en la política, esto es un mito que está en la vida diaria de todos nosotros como venezolanos. En el deporte buscamos saltar al héroe que gana y condenamos al traidor que falla. En la cultura popular buscamos ídolos que nos representen y culpables que expliquen nuestras frustraciones. Y de hecho en la educación los manuales escolares siguen enseñando historia como una lucha constante de héroes contra traidores. Esto refuerza una mentalidad que evita la autocrítica y la responsabilidad individual. En fin, este capítulo 3 titulado Héroes y Traidores, en este capítulo Carlos Rangel no nos da solo un análisis histórico, esto también es un espejo en el que podemos vernos reflejados como sociedad. Nos muestra cómo hemos contado nuestra historia en términos absolutos, héroes perfectos y traidores despreciables, y esa forma de narrar el pasado ha tenido consecuencias
profundas en nuestra manera de pensar, de actuar y de relacionarnos con el poder. Cuando exaltamos a los héroes como figuras casi sagradas, como modelos de virtud absoluta, lo que hacemos es crear expectativas irreales. Esperamos que aparezca un nuevo Bolívar que nos saque el atraso y nos lleve al progreso, pero esa esperanza que parece noble en realidad nos condena a la pasividad. ¿Por qué, si el héroe es quien debe salvarnos, qué papel queda a nosotros? ¿Qué papel queda para nosotros como ciudadanos comunes? Por otro lado, cuando reducimos a ciertos personajes a la categoría de traidores, eliminamos también la posibilidad de comprender la complejidad de sus decisiones. Vuelvo con el ejemplo de Francisco de Miranda, que es más recordado por su rendición que por su gran papel como precursor de la independencia. Esta simplificación nos impide aprender de la historia en toda su riqueza. Y aquí está la clave. Esta forma de pensar no se quedó solamente en los libros de historia, se convirtió en parte de nuestra idiosincrasia, en parte de nuestra forma de pensar como venezolanos. Seguimos buscando héroes en la política, en el deporte, en la cultura. Seguimos culpando a los traidores cuando las cosas no salen bien. Y mientras tanto, simplemente no asumimos nuestras propias responsabilidades como ciudadanos. Miremos nuestra historia reciente. Juan Vicente Gómez fue presentado como un traidor por uno y como un héroe por otro. Chávez fue exaltado como héroe por millones y condenado por traidor por millones más. La narrativa es la misma, héroes y traidores, sin espacio para los matices, y esto simplemente explica por qué nuestra política está tan polarizada, por qué nos cuesta tanto dialogar y reconocer la diversidad de opiniones. Carlos Rangel nos advierte que esta mentalidad es una de las razones por las que seguimos anclados en el subdesarrollo, y es que mientras esperamos héroes, dejamos de construir instituciones sólidas, dejamos de fortalecer la ciudadanía, dejamos de asumir que el progreso depende de nosotros mismos, no de un Mesías que venga a salvarnos y a poner todo en orden. Si miramos a otros países vemos diferencias claras. Incluso en Chile, en ciertos momentos de su historia, apostaron por reconocer errores y aprender de ellos y construir instituciones pragmáticas. No se quedaron atrapados en la épica de héroes y traidores. Y en cambio en Venezuela, pues, simplemente seguimos atrapados en una narrativa que nos impide avanzar. Todo esto nos deja, me parece, tres preguntas incómodas pero necesarias para llevar a la reflexión. ¿Podemos superar esta visión tan polarizada de la historia? Podemos dejar de esperar héroes y asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos, y podemos reconocer que el verdadero enemigo no es un traidor externo, sino nuestra propia mentalidad, nuestra propia idiosincrasia como venezolanos. La verdadera revolución no está en un líder providencial, la verdadera revolución está en nosotros, en la capacidad de reconocer nuestros errores y de aprender de la historia, de construir ciudadanía crítica y responsable. Está en dejar de dividirnos y empezar a vernos como una comunidad diversa, con aciertos y fracasos, pero capaz de avanzar si asumimos nuestra responsabilidad colectiva. Quizás el mayor desafío para el venezolano es aceptar que no necesitamos un nuevo Bolívar ni un nuevo Salvador. Lo que necesitamos es un nuevo ciudadano, consciente, crítico, responsable. Ese es el mensaje profundo del capítulo 3 de Carlos Rangel, del capítulo 3 de este libro de Carlos Rangel. Y aunque es un mensaje duro, también es esperanzador porque nos recuerda que el futuro no depende de héroes, depende de nosotros mismos. Así que para finalizar, la invitación es clara: dejemos de esperar héroes, dejemos de culpar traidores y empecemos a construir el país que queremos. Ese es el verdadero legado que podemos sacar de este capítulo 3 titulado Héroes y Traidores. Un legado que nos obliga a mirar hacia adentro, a reconocer nuestra responsabilidad y entender que el progreso solo será posible cuando dejemos atrás los mitos y abracemos la realidad con toda su complejidad.